Hola, mi nombre es Víctor Hugo Cuenca Aguilar, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador y este día vamos a hablar de la relación que hay entre los derechos humanos y el derecho natural. Vamos a empezar diciendo que a lo largo de la historia ambas ideas han sido fundamentales para construir nuestra visión de la justicia y de la dignidad humana. Primero, hablemos brevemente sobre lo que significa cada uno. Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos sin importar su nacionalidad, cultura o religión. Estos derechos incluyen, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad. Por otro lado, el derecho natural es un conjunto de principios universales basados en la naturaleza humana que existe independientemente de las leyes de cada país. El objetivo de este video es entender cómo el derecho natural ha inspirado el desarrollo de los derechos humanos y por qué esa conexión sigue siendo relevante hoy. Así que empecemos entonces con una explicación de qué es el derecho natural. El derecho natural se refiere a la idea de que existen normas morales que son universales e inherentes a todos los seres humanos por su propia naturaleza. Esto significa que aunque una persona vive en diferentes países o bajo distintos sistemas legales, ciertos principios de justicia y dignidad siempre se aplican. Esta idea no es nueva. Pensadores como Aristóteles, Cicerón y Santo Tomás de Aquino creían que los seres humanos, al compartir una misma naturaleza, poseen ciertos derechos que deben respetarse en cualquier sociedad. Para ello, el derecho natural es una ley que está más allá de los sistemas legales y que debe guiar las leyes y normas humanas. Los principios del derecho natural incluyen valores como la justicia, la equidad y la dignidad humana. Estos principios son esenciales para la convivencia humana y son independientes de las leyes específicas de cada país. Entonces, ¿cuál es la relación con los derechos humanos? Al igual que el derecho natural, los derechos humanos se basan en la idea que todos los seres humanos tienen derechos que no dependen de la cultura, el país o las leyes de cada lugar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue una expresión concreta de estos principios y estableció que todos tenemos derechos básicos simplemente por ser humanos. Muchos de los principios que encontramos en el derecho natural están reflejados en documentos modernos de derechos humanos. La Declaración Universal, por ejemplo, fue influenciada por la creencia que existen derechos inherentes a todos los seres humanos que deben de ser protegidos. Para dar algunos ejemplos de esos derechos, es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Estos son principios que tanto el derecho natural como los derechos humanos defienden. Estos derechos se consideran básicos y esenciales, sin importar las circunstancias de una persona. Vamos a hablar de la importancia y las aplicaciones actuales de esto. Una idea importante es que tanto en el derecho natural como en los derechos humanos se reconoce la existencia de una norma moral superior. Eso significa que aunque los países tienen sus propias leyes,
estas deben alinearse con ciertos principios de justicia y dignidad, los derechos humanos. Por ejemplo, actúan como un estándar ético que debe orientar tanto a los gobiernos como a las organizaciones. Otra característica esencial es que los derechos humanos, como los del derecho natural, se consideran inaliables, lo cual significa que no pueden ser eliminados o ignorados por el gobierno, incluso si las leyes locales no los reconocen. Los derechos humanos buscan proteger esta inalienabilidad y asegurar que estos sean respetados. Para ponerlo en contexto, pensemos en algunas situaciones actuales, como los derechos de los refugiados, a la igualdad de género o a la protección de minorías. Estos casos muestran cómo los derechos humanos inspiran políticas de justicia y solidaridad. En cada uno de estos temas, la idea de una dignidad humana inherente tomada del derecho natural es la base para promover el respeto y la justicia. En resumen, como una conclusión, hemos visto que los derechos humanos y el derecho natural están profundamente conectados. Ambas parten de la misma idea fundamental, la dignidad humana. El derecho natural es una base filosófica que ha servido para construir el concepto moderno de los derechos humanos. Y ambos nos recuerdan que existen normas morales universales que deben guiar nuestras leyes y sociedades. Al entender esta relación, comprendemos mejor por qué es importante proteger los derechos humanos. Estas son las garantías de que todos recibamos el respeto y la dignidad que merecemos, sin importar quiénes somos o dónde estamos. Gracias por su atención.